Imagina despertarte sin ser tú. Imagina recordarlo todo, cada rostro, cada grito, cada muerte, pero sin poder reconocer tu propia mano que sostiene el arma. Durante 50 años, Bucky Barnes vivió esta pesadilla. No fue un villano, no eligió sus crímenes. La verdadera historia de Bucky no es la del héroe, es la del horror silencioso de un hombre que fue completamente borrado, rediseñado como máquina asesina y obligado a cargar con el peso infinito de acciones que su verdadera mente nunca cometió. Este es el análisis psicológico de cómo una persona puede perder completamente el control de su propia existencia y lo que cuesta recuperarse de ello. Para entender a Bucky Barnes, primero debemos entender a MK Ultra. Entre 1950 y 1973, la CIA financió en secreto uno de los programas más depravados jamás concebidos. Experimentos de control mental en 80 instituciones, 44 universidades y cientos de sujetos sin su consentimiento. Las técnicas eran simples pero devastadoras. LSD, hipnosis, privación sensorial extrema, electroshock a potencias que causaban regresión psicológica y grabaciones en bucle de mensajes degradantes reproduciéndose hasta 20 horas diarias. Un científico, el Dr. Donald Ewen Cameron, creía que la mente humana era como una computadora que podía reprogramarse completamente, borrando todas las memorias previas y construyendo una nueva personalidad desde cero. Cameron inducía comas químicos de semanas, aplicaba electroshock múltiple diariamente, y mientras los pacientes dormían o no podían despertar, les hacía escuchar frases como «Eres débil, debes obedecer, tu madre te odia». En el MCU, el equivalente a los horrores de MK Ultra es la máquina de supresión de memoria. En los cómics de Ed Brubaker, de 2005 a 2006, aparece bajo otro nombre, la silla de la memoria. Pero esta no es una silla pasiva. Es una cámara de tortura psicológica donde Bucky era sumergido en hipotermia controlada, literalmente congelado entre misiones para ralentizar su envejecimiento y sometido a electroshock combinado con sugestiones hipnóticas. ¿El objetivo? Mantenerlo en un estado de disociación permanente, donde su cuerpo actuaba sin que su mente consciente pudiera intervenir. El Dr. Arnim Zola, el cerebro detrás del programa, entendía algo que MK Ultra nunca logró. Para que el control mental fuese permanente, debías fragmentar la identidad de tal forma que la persona nunca pudiese reunificar sus recuerdos lo suficientemente rápido como para recuperar el control voluntario de sus acciones. Longing, Rusted, 17, Daybreak, Benign, 9, Homecoming, One, Freight Car. 10 palabras, pronunciadas en ruso. Instantáneamente transforman a Bucky Barnes en el soldado del invierno. La pregunta que los fans se hacen es, ¿tienen significado o son completamente aleatorias? La respuesta oficial de los hermanos Russo es sencilla. Sonaban amenazantes en ruso, y su aleatoriedad era el punto. Una combinación tan específica e impredecible que nadie podría activarlo accidentalmente en público. Pero aquí está lo psicológicamente brillante. Aunque fueran aleatorias, el cerebro de Bucky fue entrenado a responder a esa secuencia como si fuese un ritual mágico. Es hipnosis possugestiva avanzada. Cuando escucha esas palabras, sus patrones neuronales se activan automáticamente. La amígdala dispara, el córtex prefrontal se desactiva y su cuerpo literalmente toma el control mientras su conciencia se diluye. Aquí está lo verdaderamente aterrador. Bucky recuerda todo. En los cómics de Ed Brubaker, cuando finalmente recupera sus recuerdos, Bucky relata una experiencia psicológica específica. Durante décadas como el soldado del invierno, él estaba allí. Era consciente, pero no controlaba su cuerpo. Era como estar atrapado dentro de tu propia mente, viéndote cometer actos horribles desde una distancia psicológica infinita. Esto no es amnesia tradicional. Es algo mucho más oscuro llamado, de forma funcional,
una disociación despersonalizada progresiva con observación pasiva. La mente de Bucky se fragmentó en 2 niveles. Nivel 1. El cuerpo. El soldado del invierno, hiperresponsivo, letal, sin empatía. Ejecutaba órdenes con precisión mecánica. Nivel 2. La consciencia atrapada. La versión de Bucky que nunca desapareció completamente. Viendo, recordando, gritando en silencio dentro de su propia cabeza. Los veteranos de guerra con TEPT severo a menudo reportan algo similar, aunque en menor grado. Describen flashbacks donde literalmente reviven el combate. Sus manos se mueven, sus reflejos disparan, actúan en modo supervivencia. Pero una parte de ellos sabe que está en casa, en seguridad. Esa disonancia cognitiva es devastadora. Bucky experimentó la versión extrema de esto durante 50 años, sin respiro, sin recordatorio de quién era, criogenizado entre cada activación para que su mente nunca lograra procesar lo que estaba sucediendo. En Captain America número 8, de 2006, después de recuperar sus recuerdos, Bucky describe su experiencia. Yo estaba ahí, dentro, viendo todo, sintiendo todo, como si estuviese mirando a través de ojos que no eran los míos. Mataba personas. Mi cuerpo las mataba. Pero yo no estaba pilotando. Era como estar en una habitación oscura, viendo películas de horror de tus propias manos y saber que mañana la película continúa, pero no poder cambiar de canal. En Winter Soldier, de 2012, durante el arco Gulag, Brubaker profundiza en la pesadilla psicológica. No hay perdón suficiente. No hay justicia suficiente. Porque la maldición no es lo que hice, es que lo recuerdo haciéndolo. Cada cara, cada muerte, cada momento en que supe que estaba pasando y no pude gritar para detenerlo. Ese no es un castigo, es el infierno. La relación entre Bucky y Natasha en la habitación roja es una de las historias más perturbadoras en los cómics Marvel, porque ambos fueron víctimas. Pero Bucky ocupaba una posición de poder que no había elegido. En los cómics de Ed Brubaker, después de su captura por los soviéticos y durante el apogeo del Soldado del Invierno, Bucky fue asignado a la Habitación Roja como entrenador de nuevas reclutas. Una de ellas era Natasha Romanoff, una niña, un futuro soldado. Según los cómics, entre Bucky y Natasha surgió un romance. No fue consensual en el sentido verdadero. 2 personas bajo control mental, 2 asesinos programados, encontrando breves momentos de humanidad antes de ser separados nuevamente. Los cómics sugieren que Bucky, el soldado del invierno bajo hipnosis, fue usado como herramienta de control sobre Natasha. Cuando sus manipuladores descubrieron el romance, pusieron fin a él con una brutalidad específica. Mantuvieron a Bucky en criogenización permanente, separándolo de Natasha. Durante años, décadas tal vez, ninguno supo si el otro estaba vivo. Aquí está lo que el MCU apenas toca, pero los cómics hacen explícito. Entre cada misión, Hydra y la KGB mantenían a Bucky criogenizado. Esto no era preservación, era borrado temporal. En cada misión, primero venía el descongelamiento violento, el trauma corporal inmediato. Luego la reprogramación hipnótica, la inyección de una nueva personalidad. Después, la misión asignada, asesinato, robo, sabotaje. Y al final, el recongelamiento, la vuelta a la animación suspendida. Bucky no solo perdió su mente, perdió literalmente su tiempo. Un hombre que nació en 1917 tenía 26 años en 1943 cuando cayó. Si no hubiera sido congelado, estaría envejeciendo normalmente. Pero entre 1943 y 1991, 48 años, solo vivió activamente quizá 10 o 15 años en total. El resto fue vacío. Es como si le hubiesen robado 30 o 40 años de su vida. No puede recuperarlos. No puede hacer que sucedan. Para Bucky, esos años simplemente no existieron. Desapareció del tiempo.
Bucky perdió su brazo en 1943. Hydra le implantó un brazo cibernético, más tarde de vibranio. Normalmente, eso sería una mejora física. Pero hay algo oscuro en los cómics que nunca se explora completamente. ¿Le causa dolor fantasma? En medicina real, el síndrome del dolor del miembro fantasma afecta al 60-90% de los amputados. Sienten el miembro que no existe, a menudo con dolor extremo. Un soldado amputado reportó sentir que su mano cercenada estaba siendo constantemente apretada, ardiendo, siendo apuñalada. Para Bucky, hay una pregunta más perturbadora. ¿Es el brazo de Hydra parte de su identidad o una imposición más? ¿Lo siente como suyo? En los cómics, se sugiere que el brazo puede ser controlado remotamente, que Hydra tiene la capacidad técnica de tomar el control motor de su extremidad. Imagina la invasión psicológica. Tu propio brazo moviéndose sin tu consentimiento, cometiendo actos sin tu control. Un soldado real con TEPT después de una amputación ya sufre despersonalización. Rechaza su cuerpo como no suyo. Para Bucky, ese rechazo físico estaba literalmente justificado. Una parte de su cuerpo no era suya. Mark Spector, Moon Knight, también sufre un trastorno de identidad disociativo. Pero hay una diferencia crucial con Bucky. Mark fragmentó su propia mente como mecanismo de supervivencia. Mark Spector fue boxeador, marine, mercenario. Luego experimentó un trauma, un encuentro con un asesino nazi que lo hizo desarrollar trastorno de identidad disociativo. Creó personalidades para protegerse. Mark Spector es el cazador, el mercenario violento. Steven Grant es el empresario millonario. Jake Lockley es el taxista que recopila información. Lo importante es que Mark eligió, de forma inconsciente pero eligió, fragmentarse. Sus personalidades son defensas. Moon Knight es su creación. Para Bucky, sus personalidades, Bucky contra el Soldado del Invierno, fueron impuestas. Él no las creó, se las programaron. Es la diferencia entre un vidrio que se rompe por una caída y un vidrio que fue deliberadamente hecho pedazos por alguien más. Robert Reiner, periodo. El tráiler revela que fue congresista durante apenas un año. Luego fue sacado del cargo. Este detalle es crítico. Bucky intenta ser normal. Intenta servir al sistema de forma legal. Intenta redimirse públicamente. Y fracasa. ¿Por qué? Porque la sociedad no puede perdonar lo que hizo. Ni él mismo puede. Factor 2. Tendencias actuales. Búsquedas en Google y redes sociales muestran creciente interés en Bucky Barnes a nivel psicológico. Las preguntas que los fans se hacen en diciembre de 2025 son profundas. Se preguntan si Bucky tiene TEPT, y la respuesta es sí, pero complejo. Se preguntan si recuerda lo que hizo como Soldado del Invierno, y la respuesta es sí, lo recuerda todo. Se preguntan cómo se perdona uno mismo por crímenes cometidos bajo control mental. Esa es la pregunta central. Y comparan a Bucky con Moon Knight y Sentry, porque intuyen que forman una tríada psicológica. Factor 3. El nicho. Un vídeo profundo sobre la psicología real detrás del control mental, la disociación y la culpa derivada de traumas impuestos va a resonar enormemente. Los fans de Marvel buscan análisis serio, no resúmenes superficiales. Factor 4. Thunderbolts como punto de llegada. Bucky en Thunderbolts deja caer pistas sobre su estado mental actual. Está nuevamente en el campo, nuevamente trabajando en la sombra, nuevamente alejado de cualquier vida normal. La película sugiere que Bucky nunca realmente se recuperó, solo está sobreviviendo. El trauma de Bucky opera en 3 capas simultáneamente. Capa 1. Trauma físico. Caída de un tren. Amputación. Experimentación médica brutal. Su cuerpo fue literalmente destrozado y reconstruido como máquina. Capa 2. Trauma psicológico. Control mental sistemático. Hipnosis.
privación sensorial, criogenización. Su mente fue literalmente borrada y reescrita múltiples veces. Capa 3. Trauma existencial. 50 años de vida robados. La consciencia atrapada dentro de su propio horror. La responsabilidad por crímenes que cometió, pero que no fue él. La culpa infinita. La mayoría de los traumas son unidimensionales. El TEPT de un veterano es típicamente trauma de combate y pérdida. Bucky tiene un cubo de Rubik de traumas simultáneos e interconectados. Los psicólogos saben que la culpa traumática se resuelve típicamente a través de varios procesos. Primero, aceptar que uno es humano y comete errores. Segundo, el perdón de otros y de uno mismo. Tercero, el cambio de comportamiento futuro. Cuarto, la contribución positiva al mundo. Bucky puede lograr esa cuarta parte. Puede servir como héroe, puede salvar personas. Pero nunca puede lograr la primera, porque técnicamente no fue un error. Fue programación, fue un arma. Nunca puede lograr la segunda completamente, porque las víctimas están muertas, y el perdón verdadero requiere que el perpetrador sea humano. Bucky no era humano cuando lo hizo. El tercer punto es la única opción que le queda. Vivir de una forma tan positiva que de alguna forma no equilibre. Nada equilibra, pero que al menos brinde significado a la vida que le fue robada. Pero aquí está el horror. ¿Puede alguien realmente vivir una vida positiva después de saber que pasó 50 años matando personas en tu nombre, usando tu cara, con tu cuerpo? No es una pregunta que se pueda responder. Es la pregunta que persigue a Bucky para siempre. Bucky Barnes es el antagonista perfecto de Marvel, porque no hay un villano real. No hay un Thanos a quien derrotar. No hay un ejército que destruir. El enemigo es la memoria. El enemigo es el propio cuerpo. El enemigo es saber que alguna versión de ti estuvo viva durante 50 años cometiendo horrores y que esa versión nunca será completamente exorcizada. En Thunderbolts, Bucky vuelve a la sombra, no como redentor, no como héroe, simplemente como lo que siempre fue, una herramienta que aprendió a tener alma, pero que nunca puede olvidar qué era cuando no la tenía. Y ese es el verdadero horror que Marvel nunca dirá en voz alta. Algunos traumas no se pueden sanar, solo se pueden sobrevivir.